Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven,
Sean todos muy bienvenidos a esta quinta semana del taller bíblico para principiantes. El tema de este martes es el número 3 del índice, titulado Los hombres, autores secundarios de la Biblia. Esta lección estará grabada en directo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando estudiamos y leemos y analizamos una cita bíblica para tratar de encontrar a nuestro Señor en ese texto bíblico. Sabemos que Él está en toda la Biblia, como dice Él, todas las escrituras hablan de mí, pero a veces pues es difícil encontrarlo, como nos decía Padre Salvador Carrillo, ¿verdad? Que hay un secretito ahí oculto por el Espíritu Santo, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Entonces, espero que ya tengan ahí seleccionado el texto de Josué 24. ¿Sí lo seleccionaron? Hubiera querido también pedirles, pero ya se me hace un poco complicado que seleccionara alguna de las referencias marginales que tenemos para que cada quien comparta. Pero vamos por lo pronto ahorita a leer este texto bíblico. Nos va a servir mucho también esta primera parte, para manejar la Biblia, saber cómo hacernos más ágiles en ella, ¿no? Sí se dieron cuenta pues que el texto bíblico que vamos a estar analizando cada martes es tomado de la primera lectura del domingo que viene. Bueno, entonces esta parte de leer la escritura podríamos hacerlo, una de ustedes la pudiera proclamar. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitabais ahora. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales, nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. También nosotros serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a empezar a analizar pues esta cita bíblica, ¿no? Ya ven que les digo yo que nos ayudamos a entenderla mejor a través de las notas. Las notas son los textos que están abajo con una letra más chiquita. No sé si ya han captado eso, ¿verdad? Y las referencias marginales son los textos que están a los márgenes de las hojas de la Biblia. En este caso vamos a tener puros textos que le llaman útiles, que no tienen ningún signo antes o después, ¿no? Entonces, útiles significa que nos sirven para entender mejor el texto que estamos leyendo aquí de Josué. Entonces, nos vamos a ir primero a las notas y específicamente la nota de Josué 24, que en mi Biblia de Jerusalén está dividida en 3 partes. O sea, el capítulo 24 lo divide en 3 partes los exégetas pues que escribieron, que comentaron aquí. Pues no sé cómo está la de ustedes, si tienen esas 3 partes. Es muy bonito leer esos versículos si les interesa, pues no, porque resume lo que hizo Yahvé, nuestro Señor, sabemos, ¿no? Por el pueblo de Israel, a favor del pueblo de Israel. Viene también ahí ver las confesiones de fe del Deuteronomio 6:21
24 y del capítulo 26 del 5 al 9. Entonces usted, no me acuerdo si los tengo aquí en alguna nota, pero ustedes si van a esos textos bíblicos, ven cómo el pueblo confiesa la fe en Dios, pues, ¿no? Entonces ahorita lo que está haciendo José es una invitación a decir, o le sirven a Dios o le van a servir a los otros dioses. Porque bueno, no sé qué tanta experiencia tengan de conocer la historia de Israel, nosotros vamos a ver un poquito más adelante, pero es la historia de todos nosotros también. Nosotros cuando nos encontramos con Dios somos fieles, o luego al rato dejamos de ser fiel y dejamos de orar, o nos vamos más por las cosas del mundo, las cosas pasajeras, ponemos nuestra confianza ahí y se nos olvida que la confianza está primero en Dios. Entonces eso hacían lo mismo el pueblo de Israel. Entonces aquí Josué les dice al pueblo de Israel y también a las personas que se habían unido, porque recuerden que el pueblo vivía en la tierra y había muchas tribus alrededor, y algunos al conocerlos a ellos se unían a la fe de ellos. Entonces les está hablando a todos, ¿no? Pero a la segunda parte dice, la asamblea se pronuncia por Yahvé y contra los dioses extranjeros. Esto es lo que leíste un poco aquí, ¿verdad? En los capítulos del 15 al 17 y del 18b. Y la número 3, la parte 3, dice, se concluye la alianza y se pone su ley por escrito. Entonces esto es más adelante, no vimos estos versículos, pero más adelante se lee eso, ¿bien? Entonces aquí vamos a comentar la nota de capítulo 24, 1. El versículo nos dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. ¿Por qué los invito a hacer esto? Como le estaba diciendo ahorita María temprano, cuando hay dos formas, recuerden, bueno, varias formas, ¿no? Pero nosotros aquí estamos utilizando dos formas en el taller de acercarnos a la palabra de Dios. Una es esta que estamos haciendo, que es analizar, como querer entender mejor el texto que estamos leyendo. Y la otra es acercarnos a la Biblia para orar con la lección divina, que es la que ya aprendimos, ¿verdad? Entonces ahorita nosotros queremos como desmenuzar, pero al máximo, rumiar, como dice la lección divina, este texto bíblico. Entonces nos vamos a ir concretamente al primer texto que la nota cita. En mi Biblia de Jerusalén, la nota a José 24, versículo 1, cita estas 5 textos bíblicos. Vamos a analizar el capítulo 8. O sea, él nos invita a la nota a irnos al capítulo 8 de Josué. O sea, si ustedes pudieran, recuerden que cuando no tiene un texto bíblico, la abreviatura de un texto bíblico antes significa que es en el mismo libro. Entonces, nos invita a irnos al capítulo 8 de Josué, del libro de Josué. Y nos invita a leer de los versículos 30 al 35. Josué renueva la alianza en Siquem. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el cerro Ebal. Observó lo que Moisés había mandado a los hijos de Israel, y según está escrito en el libro de la ley de Moisés, este altar fue hecho a piedras sin labrar, que no había tocado ninguna herramienta. Sobre este altar ofreció a Yahvé víctimas consumidas por el fuego y sacrificios de comunión. Allí escribió sobre piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo el pueblo permanecía de pie por ambos lados del arca, con sus jefes, secretarios y jueces. Al frente suyo estaban los sacerdotes y los levitas, que portaban el arca de Yahvé, israelitas de raza, forasteros estaban juntos. La mitad del pueblo se extendía hacia el cerro Garcisim y la otra mitad cerca del Ebal.
según lo mandado por Moisés, referente a la manera de bendecir a Israel. Josué procedió a leer las palabras de bendición y de maldición y todo lo escrito en el libro de la ley. No olvidó ninguna palabra de cuantas escribió Moisés. Las leyó en voz alta delante de la asamblea de todo Israel, incluso las mujeres, niños y extranjeros que vivían entre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margarita. Entonces, aquí nos vamos a ir, no lo vamos a leer, pero básicamente lo que leyó ahorita Margarita está hablando, era con referencia al Siquem, pues donde se habían reunido el pueblo, ¿verdad? Esta referencia marginal de Josué 24 del 1 al 2 va a hablar de los descendientes de Teraj. Teraj era el padre de Abraham. Entonces ahí ustedes pueden conocer toda la descendencia, pues de dónde empezó la historia del pueblo de Israel, pues no, que empieza con Abraham. Entonces vamos a continuar. Ahí vienen otras referencias marginales del Josué 24, versículo del 15 al 17, que leyó María, y las referencias son Éxodo 13:3 y Deuteronomio 5 al 6. Entonces, yo les estoy dejando de tareita pues que encuentren las referencias marginales y las lean para que entiendan más este texto bíblico, ¿ok? Nadie se va a dar cuenta si lo hicieron o no, más que ustedes. Yo los animo a que lo hagan, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Aquí está el comentario bíblico que yo encontré. Les voy a compartir que los comentarios que yo tengo son muy ricos, pero concretamente en este texto bíblico decían muy poco. En donde más encontré fue en la Biblia comentada de Straubinger, y lo voy a leer, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Está comentando él el versículo primero, donde dice que se congregaron en Siquem. Entonces él habla de que, y se presentaron delante del Señor. Parece ser que el arca, comenta Straubinger, fue trasladada por algunos días de Silo a Siquem para renovar la alianza. Siquem se prestaba tanto por su posición geográfica, estaba en el punto céntrico del país, como por su tradición histórica, pues era el lugar donde Abraham ofreció el primer sacrificio en tierra cananea. Recuerden, ya estamos hablando de la historia del pueblo de Israel. Eso se ve en Génesis 12, versículo 7, donde ofreció Abraham el primer sacrificio y donde la familia de Jacob enterró los ídolos. Yo, para que nos diéramos una idea mejor de dónde está Siquem y dónde está Silo, les comparto esa imagen del mapa. Ya ven, en el lado izquierdo tenemos el mapita donde indica dónde está Siquem. Del lado izquierdo se ve el mar Mediterráneo, ¿verdad? Es Judea. Y en el lado derecho se ve dónde está Silo. Entonces ya ven que dijeron que se había trasladado el arca de Silo a Siquem, ¿se acuerdan? Entonces ahí ustedes pueden ver de dónde a dónde se trasladó, porque en el mapa de Siquem no se ve dónde está Silo, pero está más o menos allá abajito de donde dice Fuente de Jacob, ¿verdad? Entonces podemos ver la distancia que recorrían para hacer eso. Entonces, viene también ahí un comentario del río Éufrates. Josué está comentando Straubinger del capítulo 24, los versículos del 12 al siguiente, no los leímos, pero si los leen pueden darse cuenta de lo que trata, ¿no? Antes del 15. Y habla del río Éufrates. Josué, dice, resume a continuación toda la historia primitiva del pueblo de Israel. Por eso les digo que es muy rico estos versículos del 2 al 14.
Y el versículo 13 dice, incesantemente se preocupa el Señor de recordarles que todo lo recibieron de su bondad paternal para disuadirlos de esa suficiencia orgullosa y rebelde que era propia de aquel pueblo y lo es también del hombre moderno. Por eso le digo que nosotros cuando leemos sobre el pueblo de Israel vamos a estarnos reflejando en ellos, porque somos los mismos, nomás 3000 años más adelante. Yo también aquí les comparto otro mapita para que vean ese río Éufrates. Nosotros ahorita donde estábamos viendo Siquem y Silo, ubiquen donde está Tierra Prometida, ¿la ven? Tierra Prometida al lado izquierdo, donde está el mar Mediterráneo, Egipto, y luego arribita Tierra Prometida, ¿lo ven? Bueno, Sí. el río Éufrates está donde está la señal roja. Sí. Más allá, hacia Siria, es de donde vino Abraham. Atravesó el río Éufrates y llegó a la tierra prometida. Espero que esta reflexión que estuvimos haciendo les dé un poquito más de idea de lo que significa, entender un poco más ese texto bíblico de Josué 24 y el que van a escuchar en la próxima, en el próximo domingo, en la liturgia. Yo les invito, no lo puse aquí, pero yo les invito a que hagan lección divina con él. Ya no es tanto para analizar, meterse a nota ni nada, sino que léanlo. Y una vez que algo les llame la atención, esa es la frase que van a estar rumiando, repitiendo, orando. ¿Bien? Entonces vamos a entrar ahora ya concretamente a lo que es la lección del día de hoy, que vamos a estar hablando sobre los hombres autores secundarios de la Biblia. La semana pasada vimos Dios nos habla en la Escritura. Esta semana estamos viendo por medio de hombres y la semana que entra vamos a ver en lenguaje humano. ¿Bien? Ahora vamos a ver la primera parte de Dios nos habla a través de hombres. Entonces, aquí podemos ver, pues ustedes los invito a que tengan su PDF, no sé si lo tienen a la mano, ¿verdad? Sí. Entonces aquí dice Dios habla en la Biblia a través de los hombres, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Pues en realidad el lenguaje de Dios para mí es el lenguaje del amor. No hay palabras más que las que Él quiera inspirar, valiéndose del lenguaje que nosotros usamos, pues, ¿no? Entonces aquí el padre José Miguel menciona un ejemplo porque dice pues que es difícil entender cómo que nos habla a través, ¿no?, de instrumentos. Entonces él menciona, ahí en su PDF viene los instrumentos, que él va a usar plumas o, ¿cómo le llaman ustedes? Bolígrafos, ¿no? De diferentes maneras, que uno está viejo, que uno tiene más tinta, el otro tiene tinta vieja y así, y cada uno va a escribir de diferente manera. A mí se me vino anoche este ejemplo. Dios quiere seguir hablando, quiere seguir comunicándonos su amor, pues no, ahorita. Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a hablar a mis hijos de una manera, ¿no querrá Dios hablar a mis hijos a través de mí? Y si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, los que tienen hijitos y los que no tienen, pero cada uno habla a otra persona. Entonces va a hablar de acuerdo a como yo hable. Por ejemplo, ustedes hablan con el acento de ahí, de Barcelona o de México, de donde estén. Así igual los hombres que Dios eligió, cada uno tenía una personalidad, cada uno tenía una forma de hablar, ¿no? Y también me pongo a pensar, ¿qué querrá que le digamos a nuestros hijos? Entonces Dios quiere algo, igual con los hombres elegidos quería que les dijera algo. A mí me lo puede inspirar, pero yo a veces lo ignoro, ¿verdad? A ellos se los inspiraba y punto. No había vuelta de hoja, porque eran sus elegidos. Entonces se los inspiraba y no podían hacer ningún error.
pero cada uno escribía según su personalidad, pues, ¿no? Si uno era más solemne, pues así lo hacía con más solemnidad. Si uno era más alegre, pues lo hacía más alegre, pues, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Y ahora, aquí, pues, ¿qué querrá que le digamos a nuestro esposo, a nuestros hijos? Pues igual, él inspira, ¿no? Entonces, por eso viene ahí, pues estos hombres escriben conforme a su cultura, ambiente, temperamento y estado psicológico del momento. ¿Sí se captó la idea? Bueno, vamos a irnos al siguiente monográfico. Entonces, nos dice aquí autores, en la número 2 de esta parte, ¿no? Autores o instrumentos humanos. Entonces, como decimos ahí, la mayor parte de los autores que escribieron en el Antiguo Testamento son desconocidos. Nosotros, por ejemplo, si ahorita alguien hace un cuadro, una pintura, inmediatamente le pongo el nombre antes de inclusive pintarlo, porque eso es lo que se acostumbra. Pero en la antigüedad, estamos hablando de hace 3000 años, no se acostumbraba a eso. Eran anónimas, más sobre todo los semitas, que como dice aquí el padre, ¿no? Especialmente los semitas, no tenían ese sentido de propiedad literaria que tenemos hoy. Según la Biblia, los semitas son descendientes de Sem, hijo de Noé. Eso lo pueden ver, si quieren anoten, recuerden, tienen que tener su libreta ahorita abierta. Eso lo pueden ver en el capítulo 9 del libro de Génesis. Habla de Sem ahí, ¿no? Nomás para que entendamos un poquito quiénes son los semitas, ¿no? Entonces, como siempre, en el Antiguo Testamento, que estamos hablando ahorita, los autores son desconocidos. Primero era la experiencia, después se la comunicaban, la experiencia boca a boca, como habíamos dicho, y por último lo ponían por escrito. Esto lo vamos a ver más adelante, ahorita. Pero imagínense que somos comunidades que vamos compartiendo esa experiencia. ¿Quién dijo qué? Pues no se sabía, ¿no? Entonces, por eso son anónimos. Ahora vamos a irnos a los autores. La mayoría de los autores en el Nuevo Testamento son conocidos. Conocemos que los evangelios, ahí empieza el Nuevo Testamento, pues son del evangelista Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conocemos las 13 cartas de San Pablo, conocemos también las 7 cartas católicas. Entonces yo les pido aquí el ejercicio número 3, que busquen a quién van dirigidas las 13 cartas de San Pablo. Porque una cosa es que él sea el autor y otra cosa es a quién van dirigidas. Entonces los nombres de esas cartas son los nombres que se les da a quién va dirigida, ¿ok? Así es, por ejemplo, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, la carta al Tito, ¿bien? Y también los autores de las 7 cartas católicas, y anótenla en su libreta como para tener, al rato a lo mejor no vuelven a ver esto que van anotando, pero el ir anotándolo les ayuda a que se les vaya quedando en la memoria. Y recuerden que el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido. Ahora, ¿cómo se comenzó a escribir la Biblia? Es la parte número 3, ahí en su PDF dice, ¿verdad? Dice así, cómo comenzó a escribirse la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, como vimos, pues es la etapa verbal, hace 3000 años. Y luego ya viene la etapa escrita, pues, cuando empezaron a ver, pues, que era muy necesario que se pusiera por escrito porque las comunidades iban creciendo, ya no podían llegar lo que hablaban los patriarcas o los primeros padres, pues no. Entonces empezaron a poner todo por escrito y surge el Éxodo, que es el primer libro escrito. Ahora, hay 4 fuentes para escribir el Éxodo y los demás libros. Estas fuentes a lo mejor se nos va a complicar un poquitito entenderlas con poca información, pero al menos vamos a empezar a conocerlas, cuáles son, ¿no? Esas fuentes. La primera es la fuente yavista.
Se refiere a fuente de donde empezaron a tomar esa información de las experiencias orales, de la tradición oral, y cómo empezaron a escribirla, ¿ok? Entonces la primera es yavista, porque los autores llaman a Dios Yahvé. Entonces la etimología de la palabra Yahvé está tomada del diccionario enciclopédico de la Biblia y significa Él ha bendecido, o también significa emitir un sonido o soplo. Es cuando Dios habla, ¿ok? Se manifiesta. Y surge en el año 950 a.C. Recoge por primera vez la tradición oral, ¿ok? Entonces vamos a irnos ahora al siguiente monográfico, que es la segunda fuente y la tercera fuente que vemos ahí. La segunda fuente es la fuente eloísta, porque los autores que siguieron escribiendo, acuérdense, fueron varios autores, llamaban a Dios Elohim. Y Elohim tiene toda una historia para entender la palabra Elohim, que en realidad el Elohim es el plural de Eloi, pero pues luego, si alguna vez quieren profundizar en eso, pues ya lo van haciendo. Surge en el año 900 a.C., cuando Israel se divide en dos reinos. Acuérdense, Israel, cuando decimos Israel, es el pueblo que Dios escoge para rebelarse. Y se divide en dos reinos, al norte Israel y al sur Judá, quien fue variando la versión yavista y empezó a ser eloísta, pues, ¿no? Y luego viene la fuente del Deuteronomio, surge alrededor del año 598 a.C., da énfasis a las leyes, mandamientos y normas. Son libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda ahí me equivoqué, Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces nos vamos ya a la fuente de los presbíteros o sacerdotes. Es considerada la más reciente. La mayor parte es jurídica. Se sitúa en la época alrededor de la destrucción de los dos reinos y ya del exilio a Babilonia. Algunos hablan de que es pre-exilio y otros durante o posterior. 571 a.C. Entonces el pueblo vivía bajo la dirección de sus sacerdotes según las reglas de su ley religiosa. Les invito a que... este que puse yo aquí, el pueblo vivía bajo la dirección de sus sacerdotes, lo tomé de la introducción del libro de Josué. Entonces si quieren leer ahí. Revisar. Así, ahí pueden revisar, ¿no? Y están los libros de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Entonces, ahí yo les dejo pues otros dos ejercicios, el ejercicio 4 y el 5. Buscan el capítulo 2 del Génesis y decide por qué es la fuente yavista, ¿ok? Comprueba por qué es yavista, ¿verdad? Y luego el ejercicio número 5 es revisa la introducción al primer libro de las Crónicas. Y es la introducción, ¿ok? Al primer libro de las Crónicas y encuentra qué se escribe en los capítulos del 1 al 9. Y ya el Nuevo Testamento, cómo fue formado, cómo comenzó a escribirse, pues Jesús no deja nada escrito, ni pide que escriban a sus apóstoles, ¿no? Nace similar al Antiguo Testamento, así primero una versión experiencia, porque tuvieron la experiencia de encontrarse con nuestro Señor, ¿verdad? Y luego empiezan a comentarlo, a platicarlo de persona a persona y cómo se empiezan a convertir personas. Entonces el crecimiento de comunidades cristianas da origen a los escritos. Ahí vemos pues ya que Pablo estaba formando muchísimas comunidades y empieza a escribirles cartas. Entonces son los evangelios que fueron escritos en griego. El padre nos comenta que quizás el evangelio de San Mateo fue escrito en arameo. Nuestro Señor hablaba arameo. Ahora, cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles por Lucas y las cartas católicas. Entonces, pues hasta aquí llegamos. El tema de la próxima semana va a ser el tercer tema de esto que hemos estado hablando, de cómo Dios habla, y va a ser el lenguaje usado por los autores bíblicos. Muy bien. Sí. Entonces, ahí vamos a ver los diferentes géneros literarios,
formas de expresión, porque en la Biblia hay poesía, hay diferentes, ya lo vimos eso, ¿no? Y luego, pues, relatos de la historia religiosa, vamos a ver diferentes cosas, está un poquito, las parábolas, por ejemplo, Nuestra Señora hablaba mucho en parábolas, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Pues los animo mucho a seguir adelante y hacer los ejercicios en casa para que practiquen y también hagan la Lección Divina. No me recuerdo, sí estoy dejando un texto bíblico, ¿verdad? Para Lección Divina, pero igual, porque son textos muy breves. Pueden hacer la Lección Divina también con el Evangelio del día, de ese día. Entonces vamos a rezar el Ave María juntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.